Existen lugares tan serenos que al mirarlos sentimos nostalgia por una vida que nunca vivimos. ¿Y si el verdadero lujo de la vida no fuera llegar más lejos, sino encontrar un lugar donde, por fin, nada tenga que apresurarse? ¿Alguna vez has sentido nostalgia por un lugar en el que nunca has estado, como si tu alma lo reconociera antes que tus propios ojos? ¿Será que el mundo aún guarda rincones capaces de acoger, en silencio, todo aquello que el corazón ya no sabe cómo expresar? ¿Y qué quedaría de nosotros si por un instante el mundo se callara y lo único que permaneciera fuera simplemente la belleza de existir? Imagina un lugar donde el tiempo no corre, simplemente fluye, como una brisa suave entre las montañas. Un lugar donde el silencio no incomoda, reconforta, donde cada sonido, una campana lejana, el viento entre los árboles, pasos sobre la nieve, parece existir solo para recordarte que la calma todavía forma parte del mundo. En lo alto de los Alpes europeos, escondidos entre valles profundos y picos cubiertos de nieve, existen pueblos que nunca aprendieron a vivir con prisa. Lugares donde los días siguen siendo simples y el tiempo no se mide por relojes, sino por la luz que atraviesa las ventanas. Tal vez nunca hayas estado aquí, tal vez la vida te llevó por otros caminos, más rápidos, más urgentes, más llenos de compromisos que de silencio. Pero hay viajes que no necesitan billete, ni equipaje, ni despedidas. Porque hay lugares que se pueden recorrer con la mirada y sentir con algo mucho más profundo. Esto no es solo un documental, es una invitación a caminar por calles donde el tiempo se ha desacelerado, a contemplar paisajes que no exigen tu atención, solo tu presencia, y a recordar que en algún lugar del mundo la vida todavía ocurre sin prisa. Respira, estás a punto de entrar en uno de esos lugares. Y si en algún momento estas imágenes hacen que te olvides del mundo exterior, si por unos instantes este silencio también te encuentra, entonces, tal vez este sea un lugar al que quieras volver. Si es así, puedes suscribirte al canal para que, cuando lo necesites, siempre haya un nuevo lugar esperándote. Y es hacia esos lugares que ahora, lentamente, vamos. Alpes suizos. Hay un lugar donde parece que el mundo ha quedado allá abajo, donde los caminos no llegan y el silencio no necesita ser buscado, simplemente existe. Suspendido sobre un acantilado, rodeado por algunas de las montañas más imponentes de Europa, se encuentra Murren, un pueblo que no fue hecho para el movimiento, sino para la permanencia. Aquí no hay coches, no hay prisa, y, de alguna forma, no hay urgencia en nada.
Las casas de madera, alineadas con delicadeza, parecen contemplar el valle allá abajo, como si ya hubieran visto pasar el tiempo muchas veces sin necesidad de seguirlo. El aire es más ligero, el sonido más distante, y todo lo que se escucha es lo esencial. El viento rozando las fachadas, el suave crujir de una puerta, pasos que no apresuran el camino. En Myrren, el día no se impone, se revela poco a poco. Las nubes pasan lentamente, casi al alcance de las manos, y por instantes todo parece desvanecerse, como si el mundo fuera solo aquello que puedes sentir en ese momento. Caminar aquí no es llegar a un destino, es permanecer, es aceptar el ritmo de las montañas y entender que no todo necesita vivirse con prisa. Porque en Myrren, la vida no sucede hacia afuera, sucede por dentro. En Myrren, la vida transcurre a un ritmo que ya casi no existe en muchos lugares. Sin coches circulando por las calles, el silencio no es solo una sensación, es parte de la rutina. Los habitantes, muchos de ellos mayores que eligieron quedarse, viven de forma sencilla, conectados con lo que realmente importa. Por la mañana, es común ver a alguien abrir las ventanas de madera mientras observa las nubes pasar casi a la altura de los ojos. Algunos aún conservan pequeñas tradiciones, cuidan jardines, preparan alimentos en casa, y en los alrededores, el cuidado de los animales continúa como desde hace generaciones. La leche se recoge con calma, sin prisa, en pequeños campos donde las vacas pastan libres entre las montañas. Dicen que la leche alpina es más cremosa, tal vez por la altitud, o tal vez por el tiempo, por la forma en que todo ocurre lentamente, sin exceso, sin urgencia, simplemente al ritmo de la naturaleza. Y de alguna manera, eso se refleja en todo aquí. En invierno, cuando la nieve lo cubre todo, la vida se recoge, y el mundo parece aún más lejano. Hay un lugar donde el paisaje parece respirar, lentamente, como si el tiempo hubiera aprendido a volverse ligero. En los Alpes suizos, entre montañas que se elevan como guardianas silenciosas, se encuentra Grindelwald, un pueblo alpino donde cada detalle parece haber sido creado con calma. Como si aquí el mundo nunca hubiera necesitado apresurarse. Aquí, el día no llega de golpe, se despliega suavemente. La luz se desliza por las montañas, roza los tejados de madera y descansa sobre los campos, donde el verde se mueve al ritmo del viento. Es un movimiento casi imperceptible, pero constante, como la propia vida. Las casas, con sus balcones llenos de flores, parecen guardar historias que nunca fueron dichas en voz alta, solo vividas, en silencio. Y a lo lejos el sonido de los cencerros atraviesa el valle, no como un llamado, sino como un recordatorio de que todo aquí sigue un ritmo antiguo y aún intacto.
Pero hay un punto donde todo se revela de otra manera. Suspendida sobre un acantilado, anclada a la montaña, existe una pasarela metálica estrecha, construida para caminar literalmente al borde del abismo. Es la First Cliff Walk, un camino que no conduce a un destino concreto, sino a una sensación. Allí cada paso se vuelve más lento de forma natural. La mirada no busca, simplemente acompaña. Las montañas se abren alrededor, y por un instante, el mundo parece no tener límites. Caminar por Grindelwald no exige prisa, ni siquiera un destino. Es como pasar las páginas de un libro sin querer llegar al final, solo permanecer en cada una, más tiempo del necesario. Porque en Grindelwald, la vida no pide ser vivida con rapidez, simplemente invita a sentir. Alpes austríacos. Existe un lugar donde el silencio no baja únicamente desde las montañas, se desliza también sobre la superficie del agua. Donde el tiempo no solo disminuye su ritmo, sino que se duplica en cada reflejo. En los Alpes de Austria, entre colinas suaves y un lago que parece infinito, se encuentra Hallstatt, un pueblo alpino donde todo fluye a su propio compás y nada parece fuera de armonía. Aquí, las casas se inclinan suavemente hacia el agua, como si intentaran alcanzar su propia imagen reflejada. No hay exceso, no hay ruido, solo la calma continua de un lugar moldeado por la montaña y por el paso del tiempo. El lago permanece sereno, casi detenido, y en ciertos momentos es difícil saber dónde termina el pueblo y dónde comienza su reflejo. Los sonidos llegan con suavidad, el agua tocando la orilla, una barca moviéndose sin prisa, pasos tranquilos recorriendo calles estrechas. En Hallstatt, el día no comienza con movimiento, se despierta en silencio. La luz se extiende lentamente sobre el lago, revelando cada detalle poco a poco, como una pintura que se crea frente a los ojos. Caminar aquí no exige destino. Todo invita a detenerse, a contemplar, a permanecer. Porque en este lugar, el tiempo no necesita avanzar, simplemente sigue en equilibrio. Y es en ese equilibrio donde la vida ocurre. Los habitantes viven días sencillos, muchas veces repetidos, pero nunca vacíos. Algunos aún conservan antiguas tradiciones y mantienen hábitos que atraviesan generaciones. Durante siglos, Hallstatt vivió de la extracción de sal, una de las más antiguas del mundo, una riqueza silenciosa,
oculta en el interior de las montañas alpinas. Tal vez por eso todo aquí parece intacto, como si el tiempo hubiera decidido quedarse. En invierno, cuando la nieve cubre los tejados y el lago se vuelve aún más silencioso, el mundo se desacelera todavía más, y el silencio se vuelve total. Alpes italianos. En los Alpes de Italia existe un lugar donde la vida no fue organizada para parecer perfecta, sino para ser sentida. Entre los valles de las Dolomitas, en la región del Tirol del Sur, pequeñas aldeas aparecen con una presencia distinta, menos diseñadas, más vividas, menos silenciosas, más cercanas. Aquí la montaña no solo impone respeto, también acoge. En el Val di Funes, por ejemplo, se encuentra Santa Maddalena. Una aldea pequeña, casi discreta, donde una iglesia se sitúa frente a las montañas como si observara el paso del tiempo. Sin intervenir. Nada parece forzado. Las casas no siguen un orden perfecto. Simplemente están ahí, como si hubieran nacido junto con el propio terreno. Puedes imaginar despertar aquí, abrir la ventana y no encontrar prisa, ni ruido, ni expectativas. Solo el aire fresco de la mañana, el verde suave de los campos y la sensación de que el día puede comenzar sin urgencia. Siguiendo los caminos que atraviesan el valle, aparece Ortisei, y aquí algo cambia. El paisaje continúa, pero gana expresión. Las casas muestran colores más vivos, los balcones florecen de forma casi espontánea, y hay una ligereza que no busca ser perfecta. A diferencia de otros Alpes, donde todo parece cuidadosamente alineado, aquí hay espacio para lo inesperado, para el detalle fuera de lo común, para el gesto simple que no necesita repetirse cada día de la misma manera. Más adelante surge Castelrotto. Con su torre marcando el centro del pueblo, parece organizar el tiempo, pero sin imponer reglas. Las personas pasan, se detienen, conversan y siguen, sin mirar constantemente el reloj, sin la necesidad de medir el día. En los campos alrededor, la vida continúa, pero con otra textura. El ganado, muchas veces de razas alpinas italianas, con pelaje más cálido y tonos marrones, se mueve lentamente por paisajes que nunca fueron moldeados para parecer perfectos. Aquí la naturaleza no está contenida, crece. Flores silvestres aparecen sin aviso, amapolas rojas, pequeños puntos amarillos, violetas delicadas, esparcidas como si el viento hubiera decidido dónde debía estar cada una. Nada está alineado, y quizás eso es precisamente lo que lo hace tan hermoso. El pastoreo aún sigue tradiciones antiguas, pero no parece un ritual rígido. Es parte de la vida, parte del día, parte del tiempo, y eso cambia la forma en que todo se siente. ¿Podrías vivir así? Sin la necesidad de controlar cada detalle, sin la búsqueda constante de la perfección, sin la presión de encajar todo en horarios. Porque en las Dolomitas, la vida no parece ensayada, simplemente sucede. Las personas viven sus días con gestos simples, pero llenos de significado.
Una conversación en la puerta de casa, una mirada prolongada al paisaje, un camino recorrido sin destino definido, y poco a poco algo se transforma. Empiezas a darte cuenta de que no es solo el lugar el que desacelera, eres tú. Y tal vez eso es exactamente lo que siempre ha faltado. No un lugar diferente, sino una forma distinta de estar en el mundo. Y aunque, por ahora, sea solo a través de la mirada, esa experiencia ya comienza a suceder. Alpes Francese. En los Alpes franceses existen lugares donde el tiempo nunca se interrumpió, solo aprendió a avanzar con más suavidad. Entre montañas que se elevan como si protegieran todo a su alrededor, pequeñas aldeas permanecen, como si nunca hubieran sentido la necesidad de marcharse. En Chamonix, la vida transcurre bajo la presencia constante del Mont Blanc, una montaña que no necesita explicarse, porque no se impone, simplemente permanece. Y quizás sea esa permanencia la que transforma todo. Puedes imaginar abrir una ventana y encontrarte con algo así todos los días, algo que no cambia, que no se apresura, que simplemente está ahí esperando ser visto. Y poco a poco, sin darte cuenta, tú también comienzas a desacelerar. La mirada se detiene más tiempo, la respiración se vuelve más ligera. Y aquello que antes parecía distante, comienza a acercarse. Siguiendo caminos que no exigen destino, aparece Annecy, un lugar donde todo se siente más cercano, más humano, más posible. Las casas, con sus ventanas abiertas, parecen guardar historias simples, de esas que no necesitan ser contadas, porque pueden sentirse. ¿Te sentarías allí? Tal vez en un banco de madera, con las manos descansando sobre el regazo, simplemente observando el paso del tiempo, sin necesidad de seguirlo. Allí nadie parece tener prisa por terminar el día, porque el día, de alguna forma, nunca llega tarde. Más adelante, entre montañas que se abren con mayor suavidad, el camino llega a los alrededores de Embrun, en el Durance Valley. Y aquí, el paisaje respira de otra manera. Las montañas siguen presentes, pero ahora dejan espacio. El valle se extiende, el cielo se abre, y la luz encuentra más tiempo para quedarse. Las casas se dispersan con mayor distancia,
como si cada una hubiera elegido con calma su lugar. Nada se siente comprimido, nada se siente apresurado. ¿Puedes imaginar una vida así? Donde el día no se encierra entre paredes, sino que se extiende por el paisaje. Y entre estos caminos que se abren y se recogen entre las montañas, aparece la Plagne. Un lugar donde las aldeas casi desaparecen ante la inmensidad de los Alpes. Aquí no son las construcciones las que llaman la atención, es el espacio. Las montañas se extienden en todas las direcciones, como si no hubiera final, como si el mundo estuviera hecho solo de esto. Y por un instante, todo lo que existe es esa presencia. ¿Alguna vez has intentado imaginar cómo sería vivir rodeado de algo así, donde el horizonte nunca está vacío, donde siempre hay una montaña, un relieve, una forma que permanece? En la Plagne, la vida ocurre de manera sencilla, pero nunca insignificante. Las personas caminan, viven, siguen sus días, como quien ya entendió que no es necesario dominar el paisaje, solo formar parte de él. Y quizá ese sea el verdadero sentido de los Alpes. No la grandeza que impresiona, sino la forma en que silencia, la forma en que invita. Y cuando observas por más tiempo, algo cambia. No en las montañas, sino en la mirada. Porque allí no existe la necesidad de ir más allá. Tal vez porque todo lo que realmente importa ya está presente. Alpes alemanes. En Baviera, en los Alpes de Alemania, el paisaje no queda al fondo. Guía. Las montañas aparecen antes que cualquier construcción, antes que cualquier camino, incluso antes de la sensación de estar en un lugar habitado. ¿Alguna vez has imaginado vivir donde el día comienza así? Sin ruido, sin prisa, sin la necesidad de seguir el ritmo del exterior. Aquí, la luz toca primero los puntos más altos y desciende lentamente por los valles, como si el propio tiempo evitara interrumpir el silencio. Nada ocurre de forma brusca, todo es gradual, y eso cambia la manera en que se percibe el tiempo. La mirada se acostumbra a ir más lejos, la respiración se vuelve más lenta, y aquello que antes parecía distante, comienza a formar parte del día. Y, en medio de esta inmensidad, aparecen pequeños signos de vida. Lugares como Garmisch-Partenkirchen surgen con discreción, casi como si fueran parte del paisaje. Y no al revés. Allí, la vida continúa, pero sin prisa. Pero es la naturaleza la que permanece. En los campos abiertos, el ganado ocupa el espacio con tranquilidad, disperso por las laderas, sin prisa, alimentándose de una vegetación que crece libremente.
No hay líneas perfectas, no hay organización rígida. El paisaje no parece controlado, parece permitido. ¿Notas la diferencia? Aquí no hay intento de moldearlo todo, solo convivencia. Más adelante, la presencia de la Zugspitze se vuelve inevitable. La montaña más alta de Alemania no domina por impacto, sino por constancia. Siempre está ahí. Y eso cambia la forma en que se vive el día. Porque cuando algo no cambia, tú tampoco sientes la necesidad de cambiar todo el tiempo. Y siguiendo entre valles que se adentran entre las montañas, aparece la región de Berchtesgaden. Aquí, los Alpes se sienten más cercanos, más presentes, casi al alcance de la mirada. Las laderas se cierran con mayor intensidad. Los bosques se vuelven más densos y el paisaje adquiere un silencio diferente. No vacío, sino lleno. Senderos atraviesan áreas donde la naturaleza parece menos intervenida, donde el agua fluye libre y el sonido que permanece es solo el esencial. ¿Alguna vez has imaginado vivir en un lugar así? Donde no necesitas buscar tranquilidad, porque ya forma parte del entorno. E incluso con pequeñas construcciones alrededor, nada interrumpe lo que realmente importa. Las montañas siguen siendo el centro de todo. Otros pequeños pueblos aparecen a lo largo del camino, pero ninguno intenta destacar. Simplemente existen, como parte de un escenario mayor. Entre bosques densos, senderos silenciosos y valles que se abren lentamente, la vida continúa. Sin interrupción, sin exceso, sin exigencias. Y después de todo esto, tal vez hayas notado algo, no sobre los Alpes, sino sobre ti, porque estos lugares no tienen prisa, no exigen llegar, no piden nada, simplemente están. Y mientras permanecen, algo dentro de nosotros también empieza a calmarse. Tal vez no se trate de viajar hasta aquí, tal vez nunca se trató de eso, sino de recordar que existe otra forma de vivir, más ligera, más silenciosa, más plena. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería si tus días siguieran ese mismo ritmo? Si el tiempo no fuera algo que se escapa, sino algo que simplemente sucede. Tal vez el mundo allá afuera siga igual, tal vez nada cambie realmente. Pero después de ver todo esto, algo sutil permanece. Una mirada más tranquila, una respiración más pausada, un deseo silencioso de no apresurarlo todo. Y quizá eso ya sea el comienzo, porque, al final, no son los lugares los que se quedan, es la forma en que nos hacen sentir. Y si, por un instante, lograste estar aquí, entonces tal vez este lugar ahora también exista dentro de ti. Y si deseas continuar este viaje, haz clic en el próximo video que aparece al final y descubre lugares increíbles, ya sea en tu televisor, en el ordenador o en la palma de tu mano. Gracias y hasta la próxima.